Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad. Esa es una orden, es un mandato de Dios. Pero ¿qué es lo que va a pasar más adelante? Acordémonos que todos están hablando un mismo idioma, hay una comunicación, ¿verdad? Acordémonos que ciertamente, a pesar que haya una intención del hombre, un deseo de mantener una unidad, el hombre por naturaleza es egoísta. El hombre por naturaleza causa contienda o división, por naturaleza. Pero la palabra nos enseña, en el capítulo 10 de Génesis, la Biblia habla acerca de los descendientes de los hijos de Noé. Y la palabra dice en otro versículo que los hijos de Noé poblaron casi toda la tierra, en el sentido que se multiplicaron. Pero llega un momento en que la población es grande y en vez que ellos sigan ese orden y ese mandato, ellos empiezan a tomar una decisión en conjunto. Y vamos a ir a la Torre de Babel, Génesis 11, versículo 1. La palabra Babel significa Babel en la interpretación de ese mismo idioma babilónico significa puerta de Dios. Pero en el hebreo original significa confusión. Por eso lo llaman muchos Torre de Babel. Torre de Babel lo llamaban ellos porque era una torre. Supuestamente ellos, vamos a alcanzar a donde está Dios, vamos a construir esto. Y lo llaman puerta de Dios. Pero en el hebreo Dios lo llama torre de confusión. Porque es donde Dios empezó a confundir al hombre. ¿Sí? ¿Se entiende por ahí? ¿Sí? Ya. Ahí cambiar también, pastor, el lenguaje, ¿no? Ajá, ahí lo que vamos a ir. Dice todo, Génesis 11, versículo 1. No sé, hermano Raúl, ¿lo puede leer usted? Génesis 11, del 1 al 3. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿El 3 también? Sí, por favor. Y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ajá. Amén. René, ¿puedes leer el versículo 4? ¿Sí? 4. Sí. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Amén. Dice acá, por ejemplo, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre, o un nombre famoso, ¿no? Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Sí? Acordémonos algo. ¿Cuál fue el mandato de Dios? Poblar toda la tierra. No tenían por qué detenerse, pero acá ellos se detienen. ¿Sí? Ellos se detienen y van a construir algo. Llevado por sus deseos o por sus pensamientos, ellos dicen, ¿no? La palabra te dice en el versículo 1, tenían entonces toda la tierra una sola lengua, un mismo idioma, ¿sí? Unas mismas palabras, había una comunicación, todos tenían el mismo lenguaje. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Nuevamente, ellos están corriendo con el mandato. Ahí es donde ellos, pum, ¿no? Es como que ya no quiero hacer lo que Dios me ha dicho. Están expandiendo Y pum, se estancan. ¿Sí? Se estancan ahí, pum. La palabra dice, vamos a leer, porque no estamos yendo a Génesis 1, sino estamos yendo a Génesis 9, porque acordémonos que el diluvio ya borró todo, ¿verdad? Dice, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Está hablando de una
de que el hombre se multiplique generación tras generación, pero también que se expanda, ¿sí? Que se expanda al oriente, al occidente, el este, el oeste, que se expanda por toda la tierra. Pero ellos, dice acá la palabra, y aconteció que cuando salieron del oriente, de una región ya, dice que hallaron una llanura en la tierra de Sinar, en un lugar, y se establecieron allí. Pregunto, ¿es lo que dijo Dios? No. Lo que Dios dijo que es, expanda, no se detengan. Pero vemos que ellos se establecen, se detienen, ¿sí? Y no están corriendo en esa línea, sino se han detenido. Y cuando se detienen, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Versículo 3 dice: y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y lo que está pasando y lo que está sucediendo aquí en este versículo es que ellos están a punto de hacer algo que Dios no les ha dicho que lo hagan, ¿sí? Ellos están haciendo algo para sí mismos. Ellos quieren empezar a hacer algo, y lo cierto es que Dios no ha dicho nada. Ellos están tratando de construir algo donde no está Dios. Y voy a tener un poquito acá para explicar algo. Acordémonos que Caín es expulsado, ¿verdad? Caín empieza a peregrinar en toda la tierra. Pero ¿qué es lo que hace Caín? Vamos a leer Génesis 4, versículo 15. Versículo 17, ¿sí? Génesis 4, versículo 17. Dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre ¿de quién? De su hijo Enoc. Nuevamente, acá vemos que Caín empieza a construir una ciudad al nombre de su generación, de su hijo. Por ningún lado está Dios. Vemos que Caín está tratando de construir algo para sí mismo, donde no está poniendo a Dios por ningún medio, por ningún lado. Y ya hemos hablado acerca de la generación de Caín, ¿verdad? Cómo se conduce, cómo se manifiesta, cómo se da a conocer, donde por ningún lado está Dios. Y también vemos por la generación de Caín cómo el diablo está creando un sistema donde no está Dios por ningún medio. La palabra nos enseña ciertamente que cuando pasa en Génesis 11, en este pensamiento que los hombres tienen, nuevamente ellos están haciendo algo parecido que Caín. Están pensando en hacer algo para sí mismos, donde no está Dios. Ni es el mandato de Dios, ni es la voluntad de Dios. Y ellos están siendo conscientes de algo. Por eso en Génesis 4 ellos hablan de esta forma. Y dice: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, o un nombre famoso, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dice: vamos, edifiquemos una ciudad. ¿Dios le dijo eso? Nuevamente ellos están pensando en sí mismos. Ya no están haciendo lo que Dios les ha dicho que deben de hacer. Y dice acá: edifiquemos una torre cuya cúspide llega al cielo. Esa palabra, cuya cúspide llega al cielo, se da a entender en el lenguaje original que ellos están queriendo llegar al mismo lugar, o llegar, es como, no se acuerda usted cuando el diablo engaña a Eva y Adán, a Eva diciéndole: come de este fruto y serás igual a Dios, ¿verdad? Y otras cosas más. Le está mintiendo, le está engañando, pero el deseo del hombre, ¿cuál es? Ser igual a Dios. Está pasando lo mismo acá. Ellos dicen:
edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Llegamos a un hombre, nuevamente cuando dice llegamos a un hombre, ¿están poniendo a Dios como primero o están poniéndose al mismo nivel? ¿Sí? ¿Se entiende un poco? Vemos la voluntad del hombre, ¿sí? La arrogancia del hombre, ¿sí? Lo que se dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos son conscientes que el proceder que están haciendo está totalmente fuera de la voluntad de Dios. Es por eso que después dicen ellos, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué es lo que pasa después? No sé si ahí se está entendiendo, ¿sí? Versículo 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Cuando vio Dios, Dios ya había visto esto, inclusive Dios sabe todo acerca del hombre, pero la palabra registra esto para poder nosotros entender lo que está pasando en este escenario y lo que Dios va a hacer. Y dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Yo le hago esta pregunta, cuando usted lee estos versículos, estas palabras, ¿usted ve necedad en el hombre o usted ve humildad en el hombre? Necedad. ¿Sí? Dios está diciendo, el hombre está cerrado en su pensamiento. Nuevamente, vamos a leer el versículo 6. En la versión que dice ahí, René, en la versión que tienes tú, el 6. Y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan del mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Ahí acaba. Sí. Dice, ¿no? Nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vemos que el hombre está bien, ¿cómo es esta palabra? Bien empeñado, ¿cómo es? Decidido, más que decidido, es una terquedad en él. Empeñado, ¿no? Empeñado, dice, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ellos están bien cerrados en tratar de hacer o de llegar supuestamente a la posición de Dios o al nivel de Dios según el versículo 4. ¿Sí? Dice, Dios da, lo que la palabra enseña en el versículo 6 es que te da a conocer cómo está el corazón del hombre. Necio. Está cerrado en una sola idea. Y Dios da a conocer eso en el versículo 6. Dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda. Nuevamente, Dios hace esto y el hombre va a ser esparcido por toda la tierra. Vemos que mediante este obrar de Dios, el hombre obligatoriamente va a ser esparcido, va a extenderse. Esto ciertamente, si ellos se hubieran seguido expandiendo, no hubiera pasado. Pero vemos que Dios empieza a traer confusión ahora en el idioma para que cada sector, cada grupo, ¿no? de un mismo lenguaje sea separado del otro porque no se entienden. ¿Sí? Vamos a leer nuevamente. Dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por ningún lado, por ningún motivo, era el mandato de Dios que ellos edifiquen ciudad.
por ningún lado, por ningún motivo, era que ellos se detengan en seguir expandiéndose. ¿Sí? Por eso hemos mencionado Génesis 9, versículo 1, donde dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Este mandato se está pasando de generación a generación, ¿verdad? Ellos están caminando en esa línea, pero vemos la manifestación del corazón del hombre en sus pensamientos, en su intención, en su deseo, que es pecaminoso en gran manera. Y no van a hacer caso a lo que Dios ha establecido, sino van a hacer ellos lo que ellos piensan, lo que ellos creen. Ellos piensan que construyendo esa ciudad y esa torre van a llegar al mismo nivel de Dios. Por eso la torre de Babel en el idioma babilónico es puertas del cielo. Y en el idioma hebreo es torre de confusión, porque es donde Dios confunde al hombre. Vemos que hoy en día en el sistema de este mundo dice, no, si todo el mundo hablara un solo idioma, habría paz en la tierra. Si todo el mundo tenía el mismo lenguaje, misma costumbre, ciertamente las guerras serían menos, lo cual es una mentira. Porque la paz y la comunión no es externa, sino nace en el corazón. ¿Sí? Porque vemos acá que de un principio el hombre tenía un mismo lenguaje, un mismo idioma, todos compartirían las mismas creencias, las mismas costumbres, pero a pesar de ello, ellos en conjunto están yendo en contra de Dios. ¿Hay rebeldía? Por naturaleza, la palabra nos enseña que el hombre es rebelde por naturaleza, es necio, ¿verdad? No quiere hacer la voluntad de Dios. Ellos quieren hacer lo que ciertamente ellos están pensando que es mejor. Y para el hombre, mejor es edificar una ciudad. ¿Qué significa edificar una ciudad? Tener su propia creencia, una postura. Construir algo para ellos mismos, ¿no? Es como que ellos están edificando una ciudad como diciendo, ya no te necesitamos, Dios. Van a implementar sus propios sistemas, sus leyes, costumbres. No, van a formar algo, construir algo donde no está Dios, donde no está Dios. Va a ser regido por el mismo hombre, ¿no? Solamente están los pensamientos de ellos, ¿sí? Cuando vemos que ellos edifican la ciudad y después esta torre o este edificio, como la palabra también lo menciona, vemos que nuevamente el hombre está teniendo la misma actitud que de un principio cuando el hombre pecó. Una actitud de arrogancia para Dios, de rebeldía para Dios, y quiere ser igual a Dios. ¿Sí? Dice el versículo 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Dios, vamos al 7. Ahora pues descendamos, dice, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Vemos acá una muestra de la misericordia de Dios. ¿Cuál es su misericordia? De que ciertamente por el lenguaje ellos van a ser separados. ¿Sí? Por el lenguaje ellos van a ser separados. Versículo anterior, la palabra te da a entender que el corazón de ellos está totalmente cerrado, necio. Nada, dice, les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada, ningún consejo, ninguna palabra. Ellos están empecinados en hacer lo que han pensado, ¿no? Mediante lo que están haciendo en ese lugar. Dios muestra su misericordia. ¿A qué cosa? Al separarlos. ¿Y cómo nos separa? Cuando dice acá, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. O sea que lo comenzó a separar para que nadie se entienda lo que es. Claro, hay un grupo que tiene otro idioma, otro grupo, otro idioma, y al no entenderse,
Ya no podían seguir juntos y tuvieron que ser separados por esta... Eso es lo que vemos acá. Es un acto de misericordia de Dios. Que ellos van a ser separados y Dios, ¿cuál era el mandato nuevamente? Que se multipliquen y que llenen la faz de toda la tierra. Ese es el mandato de Dios. Y mediante este acto de misericordia, ellos van a ser impulsados por la necesidad, porque imagínense, hay varios grupos ahí. Y cada grupo va a buscar su tierra, donde hay una tierra fértil, una tierra que le pueda alimentar, donde hay animales, ¿sí? Cada grupo va a buscar, y de hecho que para que no choquen uno al otro, van a tener que expandirse obligatoriamente, ¿sí? Van a tener que extenderse obligatoriamente. Y lo que se ve acá en este versículo es un acto de la misericordia de Dios, porque a pesar que Dios está viendo el corazón de ellos, cómo se encuentra totalmente necio, Dios muestra su misericordia. ¿Se entiende? Entonces la palabra nos dice que el acto de misericordia de Dios en este escenario es que Dios, algunos teólogos mencionan que es un ángel que desciende, otros dicen que es solamente la palabra de Dios, que como esa palabra que Dios suelta cuando busca a Adán en el huerto del Edén. Algunos teólogos mencionan que solamente es eso, porque si fuera la presencia de Dios mismo, el hombre simplemente moría, porque el hombre está en pecado y Dios es santo, santo, santo. Dios es luz, las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz, el hombre está en oscuridad y en tinieblas, y ciertamente si la luz se manifiesta, la oscuridad se disipa, ¿verdad? Dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. De esa forma ellos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y siguieron haciendo, ¿qué cosa? Poblando la tierra. La voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Pero todo comenzó en esto, en Génesis 11. De ahí comenzó que ciertamente hay otros idiomas, hay otros lenguajes, y por ende la consecuencia de ello es que va a haber otras culturas. Otras culturas. ¿La idea cuál era? Hubiera sido la idea que cada grupo, ¿verdad? Porque vemos que toda esta población desciende de una familia, de la familia de... Toda esta población, ¿de qué familia proviene? De Noé. Noé, la palabra dice que era varón justo delante de Dios, ¿verdad? Perfecto delante de Dios, dando a entender que era un hombre que abrazaba la promesa de Génesis, de generación en generación. Vemos que toda la población de Génesis 11 viene de la familia de Noé. De hecho que ellos tienen un conocimiento acerca de Dios. Pero cuando ellos se separan, ¿verdad? Se separan todos. Vemos que después cada grupo va a crear su propia cultura, sus propias creencias, y lamentablemente sus propios dioses, donde no están glorificando al Dios verdadero. Vemos como el hombre tiene la inclinación a la idolatría. ¿Sí? ¿Se entiende? Como el hombre tiene la inclinación a la idolatría, en caer en muchas falsas creencias. Y vemos que, porque si toda esta población proviene de una familia y cada grupo hubiera tenido presente la enseñanza que ha recibido de la familia de Noé, de los hijos de Noé, hubiéramos visto que a pesar que se hubieran separado, ¿verdad? Todos hubieran tenido el mismo Dios, mismo Dios. Pero como ellos ciertamente desde un principio vemos que están rechazando a Dios, que están rebelándose contra Dios,
que no quieren una comunión con Él, que quieren hacer lo que ellos simplemente piensan hacer o piensan lograr con este acto. ¿Sí? Vemos que cuando se separan cada grupo, van a crear su propia cultura, su propio sistema, donde no está Dios. ¿Se entiende? Entonces la palabra del Señor nos da a entender qué es lo que pasó en un principio para con el hombre. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que aconteció? ¿Por qué hoy en día vemos tantas culturas? ¿Por qué hoy en día vemos tantas creencias? ¿Por qué hoy en día escuchamos de muchos dioses? Alá. ¿Qué más? ¿Qué más Dios se escucha? En otras naciones. Buda. Y la Biblia habla de un principio, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni creación del hombre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni animales, ni cuadrúpedos. La Biblia es tan puntual que da a conocer ciertamente lo que el hombre va a hacer más adelante, en su estado de pecado, de oscuridad, de tinieblas, de perdición, que el hombre va a incurrir en muchos errores, creando a un Dios de acuerdo a su parecer, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a su conveniencia. ¿Sí? Vemos hoy en día, en este sistema, hoy en día, de este mundo, que hay muchas culturas, no solamente de países. El Brasil tiene una cultura, la India tiene otra cultura, Asia tiene otra cultura, Latinoamérica tiene otra cultura, pero inclusive en nuestro propio país, llamado Perú, tenemos una diversidad de cultura. Si usted se va a Cusco, si usted se va a Chiclayo, si usted se va a Puno, si usted se va a varios Cajamarca, a varios lugares, usted vaya, ¿no? Puede ser por cualquier motivo de viaje de descanso, de paseo, pero vaya y usted pregunte o averigüe o analice, ¿no? El contexto de la sociedad tiene su creencia. Por ejemplo, cuando fui a Cusco, el dios de la lluvia, el dios de la cosecha, el dios de la siembra, los sapus, o sea, el mismo sol. O sea, hay tantas creencias y esas creencias están bien enraizadas en la gente. Cuando tú dices, no, esto no es verdad, se ofenden, se molestan. Le estás como que insultando. ¿Sí? No sé si está exagerando, pero es lo que ve, es lo que se ve, es lo que hay. Y es algo muy interesante como lo que en un principio sucedió, ciertamente trajo todo esto lo que vemos hoy en día por el pecado del hombre. Es por eso que cuando nosotros hablamos del reino de Dios, de la palabra hace una contracultura. ¿Por qué una contracultura? Porque todo lo que el hombre ha construido mediante la palabra empieza a quitar las falsas enseñanzas del sistema. La palabra empieza a decir, a desengañar lo que el hombre ha abrazado como una verdad por la cultura en la que ha crecido. La Biblia te empieza a mostrar que hay un solo Dios, creador de todas las cosas, que Él tiene el control, Él es soberano. Y es algo fuerte, por eso es que la verdad empieza, cuando uno transmite la verdad de la palabra, aquella persona que ha abrazado mucho en la cultura donde ha vivido, le es muy ofensiva la verdad. Es como que le estás golpeando. Pero lo cierto es, como dice el refrán, la verdad duele, pero es necesaria. La verdad, y alguien dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través por mí. Cristo, mediante Cristo, y ciertamente Cristo es la palabra viva, es la palabra de Dios. Porque mediante esta palabra usted y yo podemos conocer quién es Él, lo que ha acontecido, el por qué hoy en día tenemos culturas, idiomas, creencias, y vemos que hoy en día el hombre está creando sus propios dioses, abrazando sus propias creencias, donde ciertamente es una mentira y un engaño,
Porque lo que el mundo quiere es que el hombre se mantenga en esa mentira y en ese engaño, y que no conozca la palabra, y que no conozca la verdad, y que esté en esa línea donde va a ir a un lugar de sufrimiento eterno si no se arrepiente. Amén.